Soy Estrella Ramón del equipo Estrella Ratón Pérez y voy a contaros otro cuento de esos de tradición oral que no se sabe bien quién fue el primero en contarlo y dónde empezó. Yo lo que sí que sé es quién me lo contó a mí, y a mí me lo contó la señora Maruja. Así que un beso desde aquí para la señora Maruja que me contó este cuento. El cuento se titula La princesa que quería una estrella, o sea, un cuento de princesas. Y allá va. Érase una vez un reino, más bien pequeño, y en el centro del reino estaba la capital del reino, eso suele ocurrir. En el centro de la capital del reino, una montañita, y justo encima de la montañita, un castillo, tipo cerecita del pastel. Aquel día, en el castillo, andaban todos nerviosísimos, porque estaba a punto de nacer el primer vástago real. El primer vástago real nació y fue una princesita, un bebé princesita, a decir de los que estaban allí, guapísima. Pero bueno, ¿qué iban a decir? El caso es que aquella princesa realmente era muy bonita, porque conforme empezó a crecer, era cada vez más guapa, más lista, más buena, más aplicada, más hacendosa. Era como una especie del compendio de la princesa perfecta. Los reyes estaban encantados, y el que estaba todavía más encantado, frotándose ya las manos, era el primer ministro, porque el primer ministro veía a la princesa del reino como una especie de activo en bolsa que no hacía más que subir y subir. Y el que se iba a llevar las comisiones de casarla bien casada, probablemente iba a ser él, que para eso era el primer ministro, y ya sabemos todos cómo son los primeros ministros en los cuentos, en fin. El caso es que cuando la princesa cumplió los 15 años, el primer ministro empezó a tener prisa, porque 15 años en los cuentos pues es como una barbaridad de años. Así fue corriendo a hablar con el rey y le dijo: «Majestad, que se nos pasa el arroz con la princesa, que va a haber que casarla». Y el rey le contestó que sí, que ya estaba él también al tanto, pero que como la princesa era tan buena y era tan sensata, pues una vez le pidió al rey que le prometiera que no la iba a casar con alguien que no fuera de su gusto. Así que el rey prometió a su hija que sería ella misma la que redactara la prueba que el aspirante a su mano debía pasar para conseguir casarse con ella. Total, que bueno, eso fue lo que le dijo al primer ministro, y el primer ministro se quedó un poco contrariado, porque él hubiera preferido redactar él esa prueba. Pero bueno, total, pensó: la princesa tiene 15 años, es una cría, que redacte ella lo que quiera, después yo ya encauzaré el asunto. Muy bien, se convocó a todos los notables del reino, se convocó a la princesa y se habló del tema en público. La princesa, que habíamos dicho que era muy lista y muy aplicada, llevaba meses en la biblioteca del palacio estudiando y leyendo cuentos de hadas, cuentos de princesas, todo tipo de cuento de libro que tratara sobre bodas principescas. Y lo que encontró básicamente era que las pruebas solían ser muy crueles y desalmadas. Los aspirantes tenían que trepar unas montañas altísimas que, bueno, la mitad acababan cayéndose y matándose por ahí. La otra prueba típica solía ser tener que descender a profundidades abismales, y también más de la mitad pues ya no ascendían de la profundidad, se quedaban por allí. En fin, que nuestra princesa, que era muy buena, no quería redactar una prueba semejante. Así que ella estuvo dándole vueltas y llegó a la conclusión de que lo que ella no quería era morirse de mortal aburrimiento el resto de su vida, y que en los cuentos de princesas, cuando te casas, pues es para siempre. Así que cogió el lápiz, cogió la libreta y empezó a redactar una prueba, pero una prueba distinta. Ya veréis. Cuando el primer ministro convocó otra vez a todos los notables para que la princesa leyera su prueba, se encontró con que la prueba de la princesa, resumiendo, venía a decir que ella se casaría con aquel de los aspirantes, que no príncipes, aspirante a secas, que la dejara boquiabierta con una estrella,
que le trajera una estrella que ella fuera incapaz de imaginar, porque ella no se quería morir de aburrimiento el resto de su vida de casada y pensó que eso sería una buena prueba discriminatoria. Alguien que fuera capaz de sorprenderla con una estrella, quizá podría ser capaz de sorprenderla para siempre. El primer ministro se quedó realmente parado. No había jurisprudencia ninguna sobre aquel tipo de prueba y él no lo acababa de ver claro. Pero como los asistentes empezaron a aplaudir y a gritar ¡Viva la princesa! ¡Viva, viva! Y la princesa aprovechó para hacer un mutis por el foro, saludó graciosamente y salió pitando antes de que el primer ministro pudiera objetar nada, pues el primer ministro tuvo que cumplir su cometido, llamar a los pregoneros, a los emisarios reales y convertir la propuesta de la princesa en un bando para escampar bien la noticia y que empezaran a acudir los pretendientes. Y los pretendientes empezaron a acudir, vaya que sí. El primero en llegar fue algo serio. Todavía se habla en aquel reino. Espectacular. Una comitiva larguísima con los músicos delante. Detrás las odaliscas bailando. Y detrás elefantes, cada cual más gordo. Y el último elefante, que era el más gordo de todos, llevaba encima al príncipe, porque este sí que era un príncipe, porque ya veréis, para pagar todo eso hacía falta mucho poderío. Así que encima iba el príncipe con todo lo que tenía que brillaba en su casa puesto encima y detrás justo la carroza, una carroza con una estrella descomunal de oro, plata, brillantes, perlas, increíble. El primer ministro, cuando la vio aparecer por el horizonte, ya empezó a pensar, este es el pretendiente que nos conviene. Bueno, el caso es que la comitiva se fue acercando hacia la capital del reino y se encontró con que no pasaba. Capital del reino era una capital de cuento, medievales, de esas estrechitas, imposible meter a los elefantes y imposible maniobrar la carroza de la estrella. Así que rápidamente el rey y el primer ministro tuvieron que ponerse manos al asunto, habilitar extramuros un solar para recibir a la comitiva y desplazar a la princesa y a los notables hacia el solar. La princesa llegó preciosa, guapísima para la ocasión, amabilísima, agradeció mucho al aspirante a su mano que hubiera tenido las ganas de venir con aquella estrella tan bonita y tan grande, pero que no la dejó boquiabierta, porque ella, pues estrellas de ese estilo, pequeño y el más modesto, pero en las joyerías del reino ya había visto unas cuantas. Así que muchas gracias, y después de una gran cena y una gran fiesta, el aspirante, su comitiva, los elefantes y la estrella se volvieron para su casa. Primer ministro contrariado, la verdad es que contrariado. Siguieron llegando más príncipes con más estrellas de joyería, cada vez un poco más pequeñas, eso sí, y bueno, fue repitiéndose un poco el mismo protocolo. Se volvían para casa porque la princesa no se quedaba con la boca abierta. Cuando se acabaron los príncipes, empezaron a llegar los aspirantes artistas. Los artistas traían estrellas más pequeñas pero mucho más creativas. Habían estrellas pintadas estilo Miró, habían otras de forja trabajadísimas, otras pues a golpe de cincel en un pedrusco bien gordo. Habían estrellas de lo más variado. La princesa, encantadora como siempre, agradecía el interés, miraba las estrellas, no se quedaba boquiabierta. Ahora, eso sí, los artistas fueron más generosos que los príncipes, y ya que habían hecho muchas veces aquella estrella, especialmente para la princesa, pues decidieron regalársela. Así que el rey dijo, bueno, vamos a edificar aquí el Museo de las Estrellas de la Princesa, y todo el mundo que la quiera regalar, pues la vamos colocando por ahí, y así, durante todo lo que nos quede de tiempo, se puede venir a disfrutar de estas estrellas tan bonitas. Y así se hizo. Poco a poco el Museo de las Estrellas de la Princesa fue llenándose de estrellas, cada vez más simples, cada vez más modestas, hasta que la gente de a pie, tanto del reino como de los reinos circundantes, pensó, bravo por la princesa. La princesa realmente es lista. No se deja deslumbrar por príncipes, por artistas bohemios de medio pelo. Quita. Lo que ella quiere es un buen chico, un hombre de bien, un chico cabal, de pueblo, pues como mi hijo, como mi sobrino, como mi primo. La que se armó.
todo el mundo veía oportunidades en un pariente u otro. Así que donde la creatividad de los aspirantes no llegaba, llegaba la de las abuelas, los abuelos, las madres, los padres, los tíos, las tías, los primos, hermanos pequeños, todo el mundo se puso a la tarea. Aparecieron estrellas de pasta de sopa, de ganchillo, de bolitas de papel charol pegadas en cartulinas, de plastilina, marineros que encontraban estrellas en el mar y las traían para casa a probar suerte. Fue un no parar de pretendientes que estos sí llegaban tranquilamente al castillo porque iban con la familia, no llevaban comitivas, ni elefantes, ni esas cosas, y eran recibidos por la princesa, por la corte, se les daba una buena cena, una buena fiesta, muchas veces también donaban aquella estrella tan bonita para el Museo de la Estrella, y se volvían para su casa porque la princesa pues no se había quedado boquiabierta. Y fueron pasando semanas y semanas, hasta que llegó un día en que ya no llegó ningún aspirante más. Todos los que tenían la idea de intentarlo parecía que ya lo habían hecho. Hasta que un día se oyó barullo en la puerta principal del castillo. Se oyó barullo porque había un chico, un campesino, pero campesino, no os vayáis a creer, con las albarcas, el pantalón por debajo de la rodilla romangao, la faja puesta, y la camisa, pues que puesta no tenía ni botones, eso sí, muy limpia y muy planchada, pero ni botones llevaba, con un atillo, que quería entrar, que había encontrado no una estrella, sino dos para la princesa, y él también quería probar suerte. Y los guardias de la puerta diciéndole: pero muchacho, ¿dónde vas? Pero con la que está cayendo, con la crisis que hay en el reino, no nos metas en este apuro. Vete para casa, esfuérzate un poquito más y vuelve más arreglado. Si es que nos echan como te dejemos entrar ahí, de esta manera. Y él, va, que sí, que dejarme entrar. Y ellos, pues que no vas a poder. Total, que si sí, que si no, con el jaleo que se armó, el que se asomó al balcón que había sobre la puerta principal fue el rey. Y como estaba aburrido, que hacía semanas que no venía ningún aspirante, sí que vio que, bueno, el mozo no daba para mucho, pero dijo: venga, va a dejarle pasar, y avisó a los notables y a la princesa y al cocinero que, bueno, si no una cena, más que fuera que preparar una merienda, un chocolate caliente o algo por el estilo. Y aquí tengo que parar, porque si no me voy a pasar de los minutos y no voy a poder manejar el vídeo para enviar a que lo editen y no voy a poder hacer lo que tengo que hacer con él. Así que no os vayáis. Si queréis saber qué pasó con el campesino, qué pasó con la princesa, qué pasó con la estrella y qué pasó con todos los demás, aquí quietos paraos, que enseguida me pongo a poner el siguiente vídeo, la segunda parte. ¡Hasta ahora!